Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora van a estar viendo este nuevo video acá en The Samurai Project, pero vayan acostumbrándose porque este programa, como les había mencionado, se ha ampliado de una manera bastante importante, significativa para mí y espero que para ustedes también. En esta oportunidad tengo como invitado especial a Ramsés Reyes, un muy buen amigo mío que ya ha estado en este programa y con el cual he tenido otras oportunidades de hacer conversaciones, intercambio de ideas de manera pública, pero hoy tengo la fortuna de comenzar este nuevo espacio de debate político y de intercambios de ideas de los últimos aconteceres noticiosos en función de lo que políticamente ha estado afectando no solamente a Venezuela, sino a la región. Bien, y hacerlo con una persona que es experta en esta materia y que trae un nuevo concepto o una nueva visión de estas políticas de lo que estamos acostumbrados a escuchar, a ver en precisamente en nuestros países, empezando por Venezuela, pero asimismo también en toda la región, donde tenemos lamentablemente un enfoque de la política inclinado mucho hacia la izquierda. Tenemos muchos países que tienen no solamente presidentes, sino tienen un poder ejecutivo, judicial, legislativo, que se inclina al centro izquierda o a la izquierda en general. Pero los paradigmas cambian, el tiempo cambian y con ello las ideas y los líderes cambian. Así que tengo el honor de presentarles nuevamente o traer acá a pantalla a mi gran amigo Ramsés Reyes. Mi hermano, ¿cómo estáis? Otra vez, qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con el único samurái maracucho que conozco. Bueno, no, para que sepas que hay dos, que de hecho Eh, los dos somos amigos. Mi hermano, sí, Eric Villasmil también es apodado el Samurai y ya tenía ese apodo antes de conocernos, porque si no, no hubiese tocado mínimo resolver eso en un sparring. Gracias a en Dios, verdad. somos grandes amigos y nada, ahí tenemos el nickname y lo También es maracucho. compartimos. Yo conocí un samurái Sí, sí, gocho. Conozco un sí, samurái gocho. bueno, Pero estamos ese es llenos japonés, de japonés. O sea, jugadores. la mamá es Sí. japonesa, el papá es gocho. Ah, no, Sí, ese lo tiene más, bueno, ya va más allá del nickname, ese sí lo claro. trae como que de herencia. Lo trae en la sangre ya. Ya es otra Bueno, cosa. ¿Cómo estás, hermano? hermano, Un gusto. Un gusto estar aquí contigo y siempre conversar. Paralelamente estoy transmitiendo en vivo por la cuenta de Mate Guayoyo, que la tengo un poquito ok, abandonada, donde en una oportunidad compartimos también, estuvimos charlando un poco sobre artes marciales, sobre política, sobre todo. Así que sí, bueno, nada, un gusto estar acá contigo y bueno, lo que quieras saber, sobre lo que quieras conversar, podemos darle play. claro. Bueno, antes que nada, aclararle también a nuestra audiencia que inicialmente la idea para el, la transmisión de hoy era tener un debate sobre uno de los acontecimientos que ha sido de bastante importancia en la política en Venezuela, un debate sobre el feminismo. Bien, porque, bueno, yo no soy un experto en el tema, en la materia, mm, pero tampoco lo paso por alto. Así que quería que esta plataforma sirviera para tener ese intercambio de ideas y de conocimiento al respecto. Pero lamentablemente no lo sé por qué. ah, Traté de contactar a varias personas que defienden estas ideas, Claro. no sé cómo denominarlas, pero bueno, estas ideas. Sí, digamos que hubo un poco de prejuicio hacia mi parte, pues porque yo tengo mi postura al respecto. Realmente yo pensaba que a comparación con años anteriores, hubo mucho silencio en los medios de comunicación al respecto. Años anteriores, digamos que los movimientos feministas en Sudamérica y también en Europa le daban como que mayor importancia, así que yo dije, no, de pronto este movimiento, está, estas marchas que se hacen el 8 de febrero ha estado perdiendo relevancia, quizás muchas personas se han estado desligando de ciertas
actividades, pues porque ha perdido fuerza y listo, ya. Pero resulta que ahora en Venezuela, que cosa que yo no había visto anteriormente, y es por eso que lo quería traer acá, sí noté que se estuvo realizando marchas a favor del tema del feminismo. Incluso marchas financiadas, en el caso de Maracaibo, por la alcaldía de Maracaibo, que me parece extraño porque con tantas situaciones que hay en el país, tantos problemas que tenemos, con tantas necesidades básicas, mmm, darle importancia a esa agenda, que sus primeras consignas van direccionadas al aborto, a matrimonios igualitarios, a políticas que, bueno, en Venezuela yo considero no son prioridad, pero para eso te quiero preguntar, ¿qué es el feminismo? Desde tu concepción, brother. Sí, bueno, parece que empezaste por un lado bastante sinuoso, como dirían por ahí, ¿no? El caso de estas políticas lo que es el siglo XX hasta ahora han sido promovidas principalmente por la izquierda, ¿no? Ujú, Si bien en un principio la lucha feminista surge como quien dice o sea, un grito, así como surgieron muchos otros, ¿no? En contra de, bueno, ciertas injusticias que se presentaban dentro de la sociedad, que siguen habiendo injusticias en términos generales, pero precisamente por la desigualdad de la ley. Y eso es lo que buscamos todos, que tanto hombres como mujeres seamos iguales ante la ley. ujú. Surgen exigencias para que la mujer pudiera votar en su momento, para que pudiera tener un trabajo igual que cualquier otro hombre. Y todo eso se fue dando en la medida de lo posible con, importante, apoyo del hombre, porque muchos hombres apoyaron en los distintos congresos donde no había representación de las mujeres para que esto pudiera darse. Sí, Tanto en correcto. Europa como en América, todas estas iniciativas, si bien hubo manifestaciones y movimientos de mujeres en distintas partes del mundo, gran parte de que, como bien lo señala tanto la historia como las mismas mujeres, gran parte de la representación política eran hombres y estos hombres fueron quienes alzaron la voz para que las mujeres tuvieran representación también, al igual que ellos. ¿Qué ocurre? Estas políticas de alguna forma u otra, como lo ha hecho la izquierda con muchos otros reclamos de la sociedad, no podemos negar que efectivamente siempre ha existido o siempre hubo más antes que ahora discriminación hacia ciertos sectores, ya sean por ignorancia o en general por desconocimiento, que es exactamente lo mismo, o de alguna forma sí, por el hecho de ciertas personas ser diferentes a otras, siempre ha habido cierto rechazo o la misma discriminación de la que venimos hablando, pero la izquierda se ha valido de esto. La izquierda siempre tiene una estrategia que le ha servido hasta ahora, porque Ujú. se ha buscado la manera y se ha encontrado la forma de poder hacerle frente, pero la izquierda siempre se ha valido de las personas que de alguna forma se sienten vulnerables o que de alguna manera han sido perjudicadas por el resto del grupo y ha utilizado ese discurso para malversarlo y llevarlo de alguna forma, capitalizarlo políticamente. Mira, uno de los primeros de los gobiernos más discriminatorios que ha habido ha sido la izquierda históricamente. La Ujú. izquierda en Cuba, por ejemplo, tenemos a personas como el Che Guevara, quien era un homofóbico declarado, quien en sus propios diarios hablaba de los Sí, homosexuales como si no fueran personas humanas, sí. quien a su vez hablaba también de los negros como si no fueran personas humanas, donde en los campos, porque son campos de concentración, lo que Sí. había en Cuba y hay actualmente en Cuba, donde hay prisioneros políticos, en su momento también habían prisioneros por el simple hecho de ser homosexuales, y donde el mismo Ernesto Che Guevara hablaba de que debían ser fusilados, o sea, tratados como piltrafas, como si realmente ni siquiera no sirvieran para absolutamente nada dentro de lo que fuera la sociedad, independientemente del valor que pudieran agregar dentro de lo que fuera su profesión, oficio, conocimiento. Creo que en una de sus memorias o una consigna que se hizo muy popular en ese tiempo fue que el trabajo duro los iba a convertir en hombres a los homosexuales, Lo algo iba a así convertir en decía hombre, él. exactamente, sí.
Sí, 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 que el sí, trabajo correcto. duro, y cuando hablamos de trabajo duro estamos hablando de trabajos forzados, lo mismo que Sí, las organizaciones de derechos humanos condenan, ¿no? Pero que trabajos forzados que condenan contra personas que han cometido delitos contra la vida humana, personas que han cometido delitos contra la libertad de otras personas, contra los bienes de otras personas. Es decir, estas organizaciones de derechos humanos hoy no se han vuelto más que una como quien dice, una punta de lanza de estas organizaciones políticas de izquierda también. Y sí. precisamente por eso muchos movimientos hoy de derecha y centro derecha se han deslindado de estas organizaciones y han dejado en evidencia Sí. precisamente las intenciones de estas. Si bien en un principio lo que son los reclamos que pudo haber de un grupo, de un sector o de otro que llegó a ser discriminado, hoy en día lo que vemos es una agenda política internacional que lo que promueve es simplemente una idea de, no de libertad, sino una idea de libertinaje en el cual se busca llevar a cabo un mundo, por así decirlo, cuando hablamos de un mundo ya lo podemos llevar a un país, un municipio en general, pero hablamos de un mundo en el cual donde todo es válido siempre y cuando yo me identifique como algo diverso, o sea, yo puedo ser y hacer lo que quiera, porque de lo contrario, si no me lo permiten, me están discriminando. Es decir, yo Claro. puedo sentirme, no sé, un delfín, puedo considerarme una pelota y el mundo tiene que aceptarme como lo que soy, pese a los principios lógicos, pese a que no lo sea. No eres una pelota, la gente no tiene por qué aceptarte como que seas una pelota. No eres una niña de 10 años, por lo tanto, oye, aléjate de los niños porque Sí. representas un peligro para ellos, ya sea en condición física, en muchos otros aspectos que más allá viéndolo desde el ámbito en lo cual en su mayoría son una cantidad de depravados que lo que buscan es permitir, incluso hay organizaciones y que son promovidas y financiadas desde la izquierda para de alguna forma hacer que cosas como la pedofilia y la pedrastía sean vistos como algo positivamente, ¿no? Como Sí. algo visto de Va a tener forma. un espacio en la sociedad y sea aceptado en un futuro cercano. Claro, llegan al punto de decir que la pedofilia, bien, la pedofilia no es un delito. Bueno, Sí, a ver, bien, la pedrastía, vamos a verlo desde el punto de vista jurídico. Efectivamente, la pedrastía es lo que constituye el delito, es decir, cuando está el abuso del menor. Pero cuando estamos hablando de pedofilia, es decir, cuando consumen contenido en internet de pedofilia, estamos hablando de que hay, además de una tentativa, porque hay una tentativa, en algún momento esta persona tiene, como quien dice, puede tener la intención o tiene la intención de cometer el acto, de cometer el el acto de deseo. pederastía, es decir, de abusar de un menor. Entonces, Ujú. estamos hablando de que estas personas son igual de peligrosas como cualquier otra persona que sale a cometer un crimen, es decir, como cualquier otra persona que sale con un arma, que sale con un. Esta persona debe mantenerse, si tiene estas tendencias, mantenerse alejado o sea, de cualquier sector en el cual hayan niños, adolescentes y en general cualquier persona que pueda poner en riesgo. Cuando hablamos de la violencia en cuanto a hombres y mujeres, tenemos que entender que la violencia puede ser llevada tanto de un sector como el otro. Entendemos que hay personas con condición física, aunque no lo quieran aceptar, porque la verdad es que hay todo una mezcolanza, es todo un patuque, como diríamos allá en Venezuela, en cuanto a ideología, porque lo que hacen es tomar lo que les conviene, cuando les conviene y donde les conviene, ¿no? Entonces, tenemos que entender que sí, obviamente, si ellos hablan de una posición desigual entre hombre y mujer, tienen que entender que, en efecto, tanto hombres como mujeres somos diferentes. Sí. Hombres biológicos, mujeres biológicas, obviamente, los que somos. Entonces, nuestra condición física como hombres nos da ciertas ventajas ante la mujer. Y obviamente, la violencia de un hombre hacia una mujer es proporcionalmente mucho mayor, pero no quiere decir que no haya violencia de mujeres hacia hombres, porque también la hay. Disculpa, Eh, disculpa la pregunta. No sé si tienes ah, algún sustento de esto. Yo no lo tengo, pero tengo entendido que en cuanto a cantidad es más, las mujeres son más violentas con los hombres, pero en cuanto a gravedad, la violencia que el hombre ejerce hacia la mujer es mayor. O sea, dicho de otra forma, hay más casos, aunque no se ha contabilizado, de mujeres que cometen violencia
hacia el hombre, pero se pasa, digamos que por alto, porque pues, no es algo grave, pero se hace en mayor cantidad que cuando un hombre comete violencia hacia una mujer, porque cuando ya eso sucede, esa diferencia que hay física y Claro, pero hormonal no es lo mismo que una mujer vuelve le al meta una tema más cachetada grave. a que un hombre lo golpee a una mujer, le meta, no sé, una cachetada también a una mujer. O Claro, sea, física, visualmente, en términos de gravedad, se va a notar más el golpe sí, de la mujer hacia del hombre hacia la mujer. hacia la mujer, De hecho, exacto. a ver, vamos a llevarlo y vamos a traspolarlo, porque esto lo van a ver muchas personas y capaz vamos a traspolarlo a cuando éramos niños. Por ejemplo, a nosotros siempre nos inculcaron desde un principio, tanto nuestras madres como nuestros padres, a no golpear a las mujeres, Sí, obviamente. Era el deber ser. Pero cuando nosotros claro, estábamos en la escuela, estamos conscientes de que muchas niñas a veces se aprovechaban de esa circunstancia, viéndolo desde sí. el punto de vista de la infancia. No, Y no y decir, en casa, ¿quién prefería que te pegara? ¿Tu mamá o tu papá cuando era momento de corregirte? Yo prefería que me pegara mi mamá, porque a mi papá me iba a doler más. sí, sin duda. Pero a lo que voy con esto es que, más allá, cuando hablamos que las mujeres, de alguna forma, porque esto también, volviendo al tema de la infancia, a la escuela, las mujeres, esto no se trata de una competencia, primero y principal, que es algo Mm, que hay que dejar claro, ¿no? La violencia está mal en todos los no, aspectos. totalmente. De hecho, los que practicamos artes marciales sabemos de violencia y la canalizamos y la ejercemos únicamente cuando es estrictamente necesario Claro, o con fines únicamente deportivos. ¿Ok? claro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Cuando nosotros estamos en nuestra primera etapa como niños o adolescentes, el hombre pasa por muchas situaciones de violencia, tú mismo, en mi caso también. En muchos casos nosotros aprendemos a defendernos precisamente ¿por qué? Porque vivimos en un contexto en el cual el hombre tiene que defender, no solo defenderse, sino defender a los suyos también, defender, y eso incluye defender a las mujeres en distintas, por lo menos los valores que a nosotros nos enseñaban, esos valores que algunos hoy en día asocian como valores machistas, eran los Sí, valores que precisamente de proveer, de proteger, que a nosotros nos permitían ver una situación de desventaja o una situación de abuso pues, de parte de otro niño o incluso, sí, de un niño hacia otra chica y nosotros íbamos a intervenir para que eso no pasara. Entonces, y correcto. así nos criaron, por lo menos a muchos de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Sin embargo, mientras las mujeres tenían otro tipo de violencia entre ellas, nosotros teníamos que crecer en un contexto en el cual teníamos que literalmente cagarnos a palos todos los días. Tal vez no todos los días, pero un día sí, un día no. Teníamos que luchar para poder tener un estatus dentro de lo que es la escuela, la secundaria, porque o si no, ibas a llevar golpes desde que entrabas hasta que salías. Sí, ¿Okay? La única forma que existía, o lo que nosotros conocíamos para poder frenar lo que es el bullying, era defendiéndonos. correcto, Era correcto. así, volviéndonos capaces de poder frenar a esta persona Sí, abusiva. Mientras que, bueno, por ahí, mientras las niñas estaban jugando, haciendo sus cosas, no sé, que si la otra le dijo, el otro le dijo, y tenían sus peleas, nosotros nos caíamos a coñazos, literalmente. claro. Era lo que Ok, hacíamos. ahora, en Sí, cuanto a, eso en líneas generales de lo que es una explicación bastante profunda de lo que es el feminismo como movimiento, como ideología, etcétera, ¿verdad? Por cierto, voy a aclararlo acá, hubiese sido de gran ayuda o gran aporte para todos si esta conversación lo hubiésemos estado teniendo con una mujer presente. Así que sí, si en una segunda oportunidad alguna mujer quiere compartir esta conversación de tal forma que sea para reafirmar lo que se está planteando aquí o para por refutar, contraponer ideas o refutarlo, estaría aquí está la buenísimo. oportunidad de hacerlo. Está abierta la invitación nuevamente con total respeto, con total eh, con total intención de generar un crecimiento, pues, para todos y no crear mayor división o polarización que se está, dando dentro de las sociedades, generalmente en estos países donde estos movimientos son como que más fuertes, digámoslo así. Quiero la siguiente pregunta es relacionada ahora a un panorama más micro. En Venezuela es un país que es primordialmente un país con cultura cristocéntrica, cristiana,
claro. ¿verdad? A pesar de que ahora hay mucha, desde que entró el socialismo, hay mucho mezcolanza entre culturas de muchas partes. A Sí, pesar de que hemos sido un país multicultural, porque en nuestra historia hemos recibido personas de todos los países, es principalmente eh, una cultura dada hacia el conservadurismo en ese aspecto, ya. Mamá, papá, se respetan las estructuras familiares, ya. Actualmente el feminismo tiene mayor relevancia en países, digamos, de primer mundo con una situación económica y política bastante diferente a la que hay en Venezuela. No es lo mismo una persona que está apoyando o contradiciendo el feminismo que vive en España, que pueda vivir en Argentina, que viva acá en los Estados Unidos, en Canadá, en México, que son países que tienen una estructura social mucho más sólida, una economía mucho más sólida que en Venezuela. La ideología, la idiosincrasia de estos países también es muy diferente a la idiosincrasia que tenemos en Venezuela. ¿Es relevante o tiene cabida estas luchas que propone el feminismo en estos países en Venezuela? mira, fíjate, yo he llegado a concluir que en países como Venezuela, porque pues, tenemos que entender que Venezuela es un país donde no existe libertad, no hay democracia. Ujú. Eso es lo primero que hay que dejar claro. En países como Venezuela se promueven agendas políticas simplemente para distraer de alguna forma o llevar el foco de la discusión de la población a eso. Hoy día discutir algo como el aborto, más allá de que estemos en contra, como puede ser nuestra postura, o que estén a favor algunas otras personas, en un país como Venezuela, donde la mayoría de las personas no puede cumplir no puede satisfacer sus necesidades básicas, en un país como Venezuela, donde claramente no hay libertad, no hay democracia, donde emitir un tweet, bueno, era tweet, ahora es ex, pero donde expresarse libremente a través de las redes sociales te puede conllevar a prisión, a desaparición, donde Correcto. manifestarte en contra del régimen te puede llevar a desaparecer, o también ir a prisión, donde hay presos políticos, donde hay una cantidad exacerbada de presos y desaparecidos desde las últimas manifestaciones y desde hace mucho tiempo porque esto no es algo nuevo lo que viene viviendo Venezuela, que hay más Sí, de 20 años de un régimen dictatorial, de un régimen que atenta contra las libertades correcto. fundamentales. Entonces, promover este tipo de políticas es más bien buscar de alguna manera de parte tanto del régimen, porque son agendas promovidas desde el régimen, eh, que están por supuesto conectadas al globalismo y a lo que manejan la agenda global de este tipo de propuestas que obviamente benefician a diversos sectores que son sectores empresariales, pero sectores empresariales alienados a la izquierda, porque tenemos que Sí, entender que hoy en día la izquierda, por más que hable de socialismo, es apoyada por sectores privado. capitales, sectores que Sí, tienen un gran poder adquisitivo, un gran poder económico, que promueven políticas como el aborto, que de alguna forma le benefician por el tema de precisamente lo que generan a través de las células madre, entre muchísimas otras cosas que ventajas el business, y ventajas que generan las clínicas de aborto para ellos, porque exacto. es un negocio todo esto, así como lo ves también que países como Venezuela se mantengan en la extrema pobreza, para otros países como Rusia, para otros países como China, donde tenemos en Venezuela como quien dice, un epicentro, porque Venezuela se ha convertido en un epicentro de prostitución, de tráfico de órganos, de tráfico de Oh, armas, este subdesarrollo que se ha generado aún más de lo que ya era el país, porque estamos hablando de un país que estaba relativamente en vía de desarrollo y retrocedió a tal exacto. punto en que los negocios más rentables que se volvieron en Venezuela, cuando fue un país relativamente próspero, fueron la prostitución, ya sea de manera online o física, como también el tráfico de órganos, niños, entre otros crímenes que Exacto. se cometen en estos países donde no se sabe nada, donde nada más se sabe lo que el régimen quiere
que se que sepa. se sepa. Todas estas políticas son meramente como promover el aborto, como promover, entre otras políticas, no sé, el matrimonio, lo que ellos llaman matrimonio igualitario, que no es nada más que una unión civil de hecho, porque debemos entender que la figura del matrimonio es una figura eclesiástica, es una Ujú, figura meramente religiosa, ritualista, que, ujú, eh, que, que se asume como una figura civil, pero bueno, esto tiene que entenderse también que hay una cosa que es el matrimonio civil y otra cosa es el matrimonio eh, eclesiástico. religioso. Sí. Y darle esta figura del matrimonio, a ver, tenemos que entender que si queremos realmente igualdad ante la ley, es una cosa, pero buscar de alguna forma afectar las creencias del otro o, como quien dice, las estructuras que otros manejan de forma respetuosa, no son como quien dice, el canal para poder lograr lo que nosotros o estas personas consideran ser vistos iguales ante la ley. O sea, realmente no va a ser un matrimonio, porque no lo es, porque la figura del matrimonio es una Fíjate. figura netamente religiosa, pero sí una unión estable, de hecho, la cual es respetable y que son discusiones que, bueno, se toman en cuenta en otros países por distintos factores, ya sean por temas hereditarios, ya sean desde el punto de Un vista tema jurídico. económico, sí. Pero tenemos que entender que en Venezuela hoy en día hay otras cosas por las cuales pensar y discutir, hay otras prioridades. Además, estas Claro. discusiones que de repente salen de un congresista, de un diputado, de este diputado, ¿de cuáles diputados estamos hablando? Si estamos hablando de que la gran parte del Congreso, el 100% del Congreso, mejor dicho, si no son chavistas, son supuestamente opositores y realmente también son parte del chavismo, parte del problema. Entonces, realmente en Venezuela no hay democracia y Y que darle de alguna pertenece, forma disculpa, rigurosidad a esto, lo que hacemos es generar un ambiente de como si realmente fuera un país normal, que no lo es. exacto. O sea, lo que mencionaba ahorita son los otros miembros, ¿verdad? Que son los representantes a nivel legislativo, pero en este caso supuestamente opositores son partidos o vienen de partidos que son abiertamente también de izquierda o centro izquierda. O sea, toda la Correcto. representación que hay en Venezuela a nivel político, o lo que tienen las principales vocerías en Venezuela, a nivel político, son de esta tendencia. Y no te das cuenta que en este tipo de políticos, estas discusiones, siempre hay consenso. En Venezuela, Claro. a nivel político hay un consenso ahorita. Nadie, Mira, nadie, sin irse nadie se puso en muy contra de lejos, ningún, hermano. no, Fíjate, quien hoy se hace llamar la líder de la oposición, de alguna manera, que es María exacto, Corina Machado, en su momento aprobó la ley de desarme. sí, Y la ley de desarme, o sea, cuando hablamos de una ley de desarme, ¿a quién se desarma? A quien se busca desarmar son a los civiles que tienen de forma legal y legítima armas para poder defenderse ante posibles cualquier agresores, agresión. ya sea, como lo dice la Constitución de los Estados Unidos, ya sea ante el mismo Estado o ante cualquier otro civil que quiera atentar contra tu vida, tu propiedad y tu libertad. Claro. Entonces, cuando empezamos ya por ahí, vamos mal. Entonces, bueno, está bien, vamos a ponerle que cometió un error. Pero bueno, siguió durante toda su historia política con los mismos de siempre. Siguió con que si Enrique Capriles, que si Leopoldo López, que si el otro, todos abiertamente de izquierda. Todos Y los partidos opositores o de la MUD, digámoslo así, de la MUD, todos los partidos de la MUD obedecen a la agenda, a agendas globalistas. claro, es que son abiertamente de izquierda. Todos estos partidos políticos Exacto. son abiertamente de izquierda y lo dicen. Algunos de centro, otros más zurdos que el otro. Al fin y al cabo, todos de izquierda. ¿Qué pasa? Hoy, recientemente, María Corina tuvo una entrevista donde ella hablaba de que en Venezuela no hacía falta el ejercicio de la fuerza para poder generar un cambio político. Claro. O sea, tú vas por un lado y la gente va por otro, porque de verdad, o sea, lo que desde un principio la gente más o menos asociaba o creía que iba a pasar hasta cierto punto y que viene creyendo desde hace mucho tiempo, La expectativa que ellos crearon. Ya sé por lo que me va a decir, expectativa pero que es la expectativa crearon, que ellos pero no lo crearon. dijeron. Ellos hablan entre líneas como para que la gente tenga esperanza, para que la gente crea que verdaderamente ellos van a hacer lo que ellos creen, la gente que va a hacer, La gente pero quiere que hagan. para generar una gran expectativa y bueno, llevarlos por supuesto, dentro de lo que es su agenda política, la agenda política de ellos. La sociedad tiene que entender que la agenda política de los políticos venezolanos no es la misma agenda de la sociedad. Eso es lo principal.
porque ellos tienen su propia Disculpa que te agenda. corte nuevamente, disculpa, pero es un tema Vale. bastante importante. Fíjate, lo que dijiste, ellos hablan entre líneas y hacen creer a las personas que van a ejecutar lo que la nación quiere. Y si tú, mira, yo apuesto lo que sea, que de toda esa gente que salió a participar, incluso los que no pudieron participar, la gran mayoría de la población venezolana que obviamente esté en contra del chavismo está de acuerdo con que en Venezuela se realice una intervención militar, de donde sea, interna o extranjera. Saben que el problema de Venezuela no se va a resolver de manera pacífica. Entonces, si usted se le dio el liderazgo, o todos estos políticos que se le ha dado el liderazgo de la supuesta oposición en Venezuela, al momento de estar asumiendo ese rol, se olvidan de eso. O sea, ellos hablan a las organizaciones internacionales, Claro. hablan a la comunidad internacional que tanto le encanta mencionar en representación de un pueblo que quiere una intervención militar y dicen que no. Sí me explico lo que quiero plantear. O sea, ellos Pero ante el nunca mundo ojo, hablan como si en cuando los Venezuela no quisiéramos entrevistan, eso, cuando sí sabemos que se necesita. pero cuando los entrevistan previo al proceso electoral o previo Obvio. al show que están montando, ellos jamás hacen este tipo de declaraciones. Es decir, jamás van a decir que no. Tampoco dicen Antes que de sí. Tampoco dicen que sí. Entonces los dejan la ventana abierta, pero ya una vez que ya entre están líneas. montados, ahí que están montados en el burro, que ahí sí, no, mejor no, que vamos por una vía Porque tenemos el pacífica, plan. que el pueblo, que entonces, bueno, pero cuando están en el proceso no dicen nada, o sea, dejan una respuesta ambigua siempre para que la gente crea que efectivamente esto va a ocurrir. Y siempre las consignas son como que, no sé, hasta el final, bueno, ¿cuál es el final? No sé, hasta aquí La salida. llegaste, cosas como que. Entonces, a ver, el punto es que le hicieron creer a gran parte de la población que participando, y ya lo han hecho constantemente, pero la gente también, bueno, también hay que, yo entiendo, o sea, que la gente tiene esperanza, cree, tiene fe, pero bueno, a ver, Hay que engáñame saber en una qué vez, se va a poner la fe. engáñame una vez y es mi culpa, engáñame dos veces, coño, ya, compadre, la tercera, ya es demasiado. La primera vez tu culpa, la culpa del Claro, otro. No sabía, pero ya claro. después de la La segunda y la tercera ya es tercera por ya te quedó el huevón, gusto. ya. Exacto, ya te quedó el gusto de que te esté engañando. Es así. Está bien, pues te gusta la vaina también. Entonces o sea, tomar un poco de conciencia con respecto a lo que son los actores políticos que supuestamente representan a la población venezolana y veamos en quién confiar, en quién no. No es posible que Exacto. sigan confiando en personas que tengan la relación entre Venezuela y la clase política, la población venezolana, es como, ya que estamos hablando de feminismo, ¿no? Y estamos hablando de la relación hombre-mujer, situaciones que se presentan, situaciones de maltrato, es como la mujer y el marido maltratador. Entonces el marido le agarra, le cae a golpes, como dicen acá, la caga a piña, y entonces no, que él va a cambiar, que esta vez sí va a ser Va a diferente. mejorar. Entonces hay una relación muy tóxica con respecto a la población venezolana y a la clase política. Sí. También por la falta como dice, de compromiso de parte de la población en cierto punto en asumir roles políticos, que es algo que no es nuevo. En Venezuela durante mucho tiempo la política se trata de algo de lo que ni siquiera se hablaba en las casas, ¿no? Siempre se ha mantenido distante de la población hasta la llegada de Chávez, ¿no? Hasta la llegada de Chávez que se generó tanto, se hizo una ruptura en cuanto a lo que era lo que era la política en Venezuela, a tal punto en que, bueno, se llegó a hablar en todas partes de lo que era la política en Sí. Venezuela. Pero anteriormente no se hablaba en las casas de política, estaba prácticamente no prohibido, pero era algo que estaba mal visto. Podías hablar de cualquier cosa menos de política. Ni de política ni de religión, eran temas que se hablaban de forma, como quien dice, polémico en Venezuela, eran temas Sí, secundarios. sí, sí. En el núcleo familiar como base de la sociedad era algo que no era que se pasara por alto, pero sí era algo que no era prioritario. Y bueno, Correcto. algo que Chávez sí supo hacer fue polarizar y dividir ese núcleo, ese pilar fundamental de la sociedad que es la familia. Ya. Y es
concreto lo que tú dices al respecto. Pero ahora, viendo la agenda a la que María Corina Machado pues obedece, a la que ha venido, digamos, respondiéndole, en lugar de responder a, a las necesidades que el pueblo tiene, y, o digamos a la ciudadanía, pero no me gusta usar ese término pueblo, porque Ujú. mientras más lo usamos, más nos estamos pareciendo como sociedad a un pueblo, ¿verdad? Este, mi pregunta es, ¿está en estos momentos, María? Porque, bueno, en los últimos días, yo personalmente, y creo que muchas personas también han notado, que la popularidad o la credibilidad que tenía María Corina junto con Edmundo González, que venía arrastrando desde antes de las elecciones, antes de la supuesta toma de posesión de Edmundo, ha venido cayendo de manera abrupta. Ya. En las últimas semanas, en esta última semana, ha retomado un poco de relevancia nuevamente, incluso después de esa entrevista que tuvo, o esa participación en el podcast del hijo de Donald Trump. Claro. Posteriormente a eso, estuvo dando ciertas declaraciones y estuvo apoyando. Yo he visto un cambio en su discurso, apoyando un poco las acciones que está teniendo el gobierno de Estados Unidos. Cuando al principio tanto ella como el mundo daba un apoyo bastante abierto y agradecimientos públicos constantes a la administración Biden. Últimamente he visto que viene moldeando ese discurso como que a conveniencia. Desde mi perspectiva, yo lo estoy diciendo así. Cada quien puede pensar lo que se le dé la gana, no es mi problema. Y yo hago responsable. Yo veo que en esta última semana, María Corina viene manejando un discurso un poco distinto, no resteado, ¿verdad? Con una agenda como la que trae, digamos, Milei, Bukele y el mismo Donald Trump, siguiendo esa línea, sino, digamos que un poquito más ambiguo, o sea, como que te Sí, la siempre. copio, yo soy Claro. lo que te conviene que yo esté contigo, yo te puedo servir, Ujú. pero no estamos en el mismo lado de la línea. Entre líneas es lo que yo veo, ya que les encanta hablar tanto entre líneas, es lo que yo identifico, pero en acciones concretas como ratificar a nivel internacional, de manera pública, que sí se necesita un apoyo más allá de las sanciones económicas, no lo ha hecho. No, y de hecho ya claramente lo dijo en entrevistas, en, en conferencias, en general. Ha mencionado en diversas ocasiones que no hace falta una intervención militar o que no hace falta. Y entonces ahí a lo que yo voy es, ¿qué pasa con estos agentes políticos? ¿Okay? Mira, ya hemos pasado por todo. Enrique Capriles, Leopoldo López, Juan Guaidó, el estafador de Juan Guaidó, todos son unos estafadores, pero bueno, este tiene más cara de sinvergüenza, ¿no? Es el Este, que le destaparon la olla, claro, pero le destaparon la magistralmente, olla, no se le como quien esperaba. dice, se le pudrió el guiso. Bueno, a lo que voy con todo esto es que todos estos actores políticos, de alguna forma u otra, eran lo que ella hacía ver, el mismo Antonio Ledesma, todo en general, lo que ella hacía ver como que ella era diferente a todos ellos. Ella siempre quiso distinguirse de ellos, aunque siempre trabajó con ellos, ¿no? Sí, O sea, la imagen que ella pretendía vender era de juntos, pero no revueltos. sí. Siempre quiso distinguirse de estos. Y sinceramente, en cuanto a ideología, no lo veo muy diferente. En cuanto a accionar, tampoco lo veo diferente. Más allá de que el hecho de que sea mujer o que por ahí discursivamente de vez en cuando ataque a los otros, no quiere decir que sea diferente. Nunca los ha atacado. Yo no he visto un ataque frontal, una No, no, crítica no, frontal. frontal jamás lo ha Esta hecho. persona, No, no, no. y eso no sirve. No, eso no lo va a ¿Entiendes? hacer. Eso no lo va a Ni hacer siquiera a jamás, ese punto. porque la política venezolana se basa, o la política tradicional venezolana, en estar con Dios y con el diablo. Ellos siempre han sido así. Sí, Y María Corina no es la excepción. Tú te das cuenta, por ejemplo, cómo toma una postura ahora, cuando claramente ella siempre ha sido simpatizante de la administración demócrata, pero al igual que toda la política está, venezolana, ¿no?
tanto el chavismo como la oposición. Siempre han estado, por supuesto, más a favor de una administración demócrata, más allá de todo este show del antiimperialismo que maneja el régimen venezolano, con quienes mejor relación han mantenido ha sido con la administración demócrata, por obvias razones, similitudes tanto Es que a ideológicas. a la administración demócrata el chavismo le puede vender unas supuestas elecciones libres Claro. que ellos garantizaban a través de Claro, pues esos entendemos convenios también que barbados la que iban a hacer. administración demócrata promueve el progresismo hoy en día, ¿no? Sí. Una administración, algo bastante curioso, porque estamos hablando de los mismos demócratas que eran los que tenían el mayor capital de esclavos, ¿no? En lo que es la historia estadounidense, de los mismos demócratas que estaban en contra de la abolición de la esclavitud, que por cierto gran parte de ese partido eran parte del Ku Klux Klan, cuando digo gran parte es casi que mayoritariamente miembros del Partido Demócrata fueron miembros y fundadores del Ku Klux Klan. Entonces, bueno, hay toda una doble moral, pero... Resulta después que se cambian las leyes, después que vienen las Claro, evoluciones sociales, y ellos ahora resultan son los ser defensores del... los defensores y los blancos, ¿cómo es Claro, ¿cómo se dice? Los supremacistas blancos son los otros. son los otros, Sí, correcto. sí, sí. Eso no quiere decir que no haya uno que otro loco del otro lado, No, pero sí, porque sí, eso sí. los hay en todas partes, obviamente. Pero hay mucha hipocresía dentro de lo que es la política, la historia política demócrata, ¿no? Muchísima, Sí, muchísima hipocresía con respecto a esto en Estados Unidos. Y de hecho, ya que veníamos hablando del aborto es promovido en Estados Unidos, principalmente en barrios bajos, con la intención de alguna forma de controlar la población negra, porque se está volviendo de alguna forma un problema sí, para los gobiernos sí. en su momento. Oye, Entonces, mira, otro inciso. Antes de las elecciones que se dieron acá, casualmente yo estaba leyendo un artículo donde decía cómo la población de ricos, nuevos ricos de la población negra viene incrementándose en los últimos años aquí en los Estados Unidos. Creo que el 30% de la comunidad afrodescendiente tiene personas que ya superan el promedio de un ciudadano americano en cuanto a ingresos, en cuanto a estabilidad económica, que son considerados una persona rica acá en los Estados Unidos. O sea, son personas que, bueno, bien saben qué es trabajar, y por eso no me extrañó que Donald Trump recibiera tanto apoyo en esta ocasión de parte de esta comunidad en comparación a elecciones anteriores, pues. claro, porque tú sabes qué pasa, que la política, y volviendo porque esto es algo muy general, ¿no? Tanto en Venezuela como en Europa, o sea, las políticas promovidas por estas organizaciones políticas que se hacen los buenos, los buenistas, Ujú. los que no, que hay que distribuir la riqueza, que hay que ayudar al pobre, lo que hace es precisamente como como bien lo decía Javier Milei, como lo dice, ¿no? Uno de los, o sea, de lo que hace la izquierda es multiplicar los pobres. Precisamente lo que busca la izquierda es generar una relación de dependencia entre el ciudadano y el Estado, siendo por Pues los puede supuesto controlar. ellos quienes tienen el control del Estado, porque como decía Stalin, si controlas la comida, bueno, controlas la gente, compadre. Claro. De hecho, en Rusia fue el primer país donde se despenalizó el aborto, cabe destacar, ya que estamos hablando de todo esto, estamos hablando de aborto, estamos hablando de Sí, control sí. natal, de la población, de todo en general, y se hizo como una forma de control de natalidad, porque estamos hablando de modelos políticos que son modelos políticos fracasados, que son modelos políticos que generan pobreza, como pasó en China, con la China de Mao, como pasó en Vietnam, en muchísimos países donde se aplicó este modelo, que lo que generaba es una pobreza extrema, donde no tenían más alternativa que disminuir la población para poder de alguna forma satisfacer medianamente las necesidades de un sector de la población. Y una de las mejores formas que tenían era la eugenasia, es decir, evitar de alguna forma el nacimiento de o sea, de nuevos pobladores que de alguna forma agravaran la situación de abastecimiento de alimentos, entre otras cosas, entre otras carencias que se generan en este modelo político fracasado, en este modelo político que fracasó en Europa, que fracasó en Asia y que tuvo que adoptar
sistemas económicos, como pasó con China, como lo es el capitalismo que tuvo que adoptar de alguna forma China. Sin embargo, estamos conscientes de que China, si bien es una nación capitalista, no hay libertad en cuanto a libertades políticas se refiere, y que hoy en día lo que es un régimen totalitario con, de alguna forma, libertades económicas, por así Sí, decirlo. sí. Lo que hicieron fue mutar dentro de lo que fue todo este proceso de transformación para poder sostenerse. Hicieron una mezcolanza que hasta el momento les está dando resultados Porque sin económicamente. eso no iban a poder subsistir, como le pasó a Correcto. Rusia, como, o sea, a ver, Gorbachev tuvo que disolver la Unión Soviética, en China tuvieron que, de alguna forma, como no recuerdo el nombre exactamente, creo que es Jiang Zemin, en su momento tuvo que dar un salto, no es el salto adelante de Mao, pero es dar un salto hacia el capitalismo, porque como decían él, las reformas que hicieron, esas son las reformas que hicieron en China para poder, como decían ellos, no importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que case ratones. Ellos necesitaban mantener el control político, pero sostenerse como nación. Y algo similar es lo que ha venido pasando en Venezuela. De alguna forma, los venezolanos llegaron a creer hasta cierto punto que Venezuela estaba mejorando. Se promovía una Justo te iba a política preguntar por eso, justo te iba a preguntar por eso. se promovía una política precisamente para dar una imagen positiva hacia Venezuela, para que muchos venezolanos retornaran y además darle una idea de que el modelo político era funcional, de que sí. estaba funcionando. Sin embargo, a diferencia de China, donde no es la excepción, claramente en China hay tráfico de órganos, tráfico de personas, hay una cantidad de aberraciones que, bueno, que hay en cualquier nación, pero que en este tipo de naciones donde el control político y social en general lo maneja el Estado, se ve más y, o sea, hay más y se ve menos. Es decir, pasa más, pero se visualiza menos porque los medios de comunicación lo controla el Estado, las redes sociales en China las controla el Estado, todo lo controla el Estado. Entonces, bueno, vemos lo que China quiere que veamos, Sí. obviamente. Igual pasa en Venezuela. Entonces, en Venezuela se empieza a promover una idea de que Venezuela estaba mejorando, de que la situación política y económica es otra, de que en Venezuela se consigue todo. Efectivamente, se consigue todo. Se El tema consigue es, todo, que hay el tema es poder conciertos. pagarlo. El tema es quiénes pueden pagarlo, quiénes pueden acceder, porque hoy en día, como si bien en Venezuela existió pobreza, hubo pobreza, claro que la hubo, pero estamos hablando de que hoy en día el nivel de, como dice, para poder acceder a una calidad de vida relativamente estable en Venezuela, tu nivel económico tiene que ser excesivamente alto. Hoy estamos Sí. hablando de que para poder hacer un mercado, o sea, para poder comprar y abastecerte mensualmente, tendrías que tener por lo menos entre 500 y 600 dólares al mes. Hablando solo de lo que es alimentación, estoy hablando de alquiler, Sí. estoy hablando de un montón de cosas a las cuales, y lo cual es bastante en cualquier país, incluso desarrollado. Cuando comparado, por supuesto, con una población que tiene un sueldo mínimo que no excede los 80 dólares. Entonces, En promedio. en promedio, pero hay gente que gana hasta 40 dólares al mes. Exacto, no, si eres del sector público ganas menos todavía. Si eres profesor, si eres empleado público, o Claro. sea, una locura. Entonces la gente, bueno, se rebusca y sobrevive como puede. Sí. Muy similar a situaciones como la de Cuba, con claras excepciones, por supuesto. Venezuela se maneja, a diferencia de Cuba, si bien en Venezuela hay un control de parte del Estado, digamos que en Venezuela, tanto por su ubicación geográfica como por ciertas condiciones que tiene en términos de infraestructura, en términos de riquezas naturales, en términos de lo que es petróleo, minerales, entre otras cosas. Bueno, en Venezuela se puede mantener cierto sector internacional que esté interesado en mantenerse, por ejemplo, en Margarita. Tú vas a Margarita, Margarita era, sí, obviamente había uno que otro gringo que uno tenía un hotel, otro tenía una casa, el otro tenía un restaurante. Hoy tú vas a Margarita y la mayoría de los negocios son, a la isla de Margarita la mayoría de los negocios son de extranjeros. Ves Sí. playas donde no vas a ver directamente venezolanos, sino donde vas a ver gran parte de la población es extranjera y los propietarios. O sea, es un país donde los dueños ya no son los venezolanos, sino. Y cuando hablo de extranjeros, no me refiero porque en Venezuela gran parte de la población venezolana, gran parte de la población venezolana fue migrante, Sí. portugueses, españoles, y en general de todas partes del mundo, ¿no? Eso fue muy común en Venezuela. Claro, que se asentían y se adoptaban como venezolanos.
Oye, cuando te hablo de extranjeros, te hablo de personas que no tienen ningún tipo de empatía, ningún tipo de relación con la población venezolana. Son Sí, 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 gente que totalmente. aprovecha la situación actual del país, ya sea para hacer turismo de miseria, que es muy promovido por los influencers, de no, Mm. mira, que fui a Cuba, que Cuba es muy lindo, que chévere, si la gente cagándose hambre por allá, las niñas vendiéndose por $1. O sea, eso es lo que se ve hoy en día en Venezuela. Venezuela, sí, sí. Ahora, que tú veas un Tesla, no quiere decir que la situación del país Venezuela se sea, arregló. se arregló, sea brillante, sea la mejor. No, no, lo que estás viendo es que hay un tipo que tiene mucha plata y que el resto de la población Ahora, está cagando de hambre. hay otra pregunta que quisiera realizarte. Últimamente, desde que se comenzó a vender esa propaganda política, porque realmente se manejó como una propaganda política a beneficio del gobierno, de que en Venezuela se había arreglado, incluso el mismo hecho de la seguridad, que en Venezuela había una mayor seguridad, pues prácticamente porque todos los delincuentes ya habían emigrado también. La Sí, última ocasión donde yo estuve allá, yo pregunté, hey, ven acá, ¿cómo así? Que la gente está caminando otra vez en la calle. No, si ya los malandros no están, es lo que la persona decía, todos se fueron. todo bueno, sí. Me pareció extraño porque esa fue la primera respuesta que recibí, pero no fue únicamente mi núcleo familiar, me di cuenta que la respuesta de la gran mayoría de la población fue esa. Pero resulta que ahora, con esta nueva administración, han vuelto muchos delincuentes que evidentemente, o sea, muchos medios de comunicación decían que la, lo que planteaba Donald Trump, que había más delincuentes venezolanos aquí en los Estados Unidos que que en Caracas principalmente, era totalmente una falacia, pero con el pasar de los días, con el pasar del tiempo de esta administración, nos hemos dado cuenta que realmente sí se han estado expulsando de aquí del país personas que son pertenecientes o tuvieron vinculación con diferentes bandas criminales, porque vamos a Claro, atacar una cosa, una cuestión es ser de Tren del Agua y otra cosa, esa no es la única banda criminal que opera en Venezuela, nosotros los sí, venezolanos lo sabemos, sí, ¿ya? obviamente. Vos podías vivir del Tren de Oriente, podías ser de allá de los Melián en Maracaibo, lo que sea, y te van a etiquetar como el Tren del Agua, pero al final eres delincuente. Claro, Y eso es lo que está pasando. No, que no era el Tren del Agua, no era el Tren del Agua, pero algo sucio habrá tenido. sí, Entonces obviamente. se está haciendo un ataque, una guerra virtual en las redes sociales en cuanto a lo que es la noticia en sí de este tipo de política. Ahí yo hago una comparación. Fíjense todo lo que esto ha traído o le ha acarreado a Donald Trump en su imagen, ¿verdad? Como representante o como político a nivel internacional y a nivel nacional, pero está cumpliendo con lo que las personas le pedían. A Donald Trump, la mayoría de la población norteamericana lo apoyó para que hiciera este tipo de política. Le guste a quien le guste. Eso fue lo que él propuso. La gente le copió, vamos a hablar en una terminología más coloquial, le copió esa idea y es lo que está llevando a cabo. Ya, bajar el presupuesto, bajar los impuestos, hacer una reducción del Estado, así como lo hizo Milei, y sacar a los inmigrantes ilegales y delincuentes principalmente. Y de eso no estamos hablando únicamente de los venezolanos, porque aquí hay inmigrantes de todas partes. Ya, aquí en el estado donde yo estoy, uno de los principales problemas no es con los venezolanos, sino con los haitianos. ¿Me entienden? Entonces, eso no tiene que ver con una población en general. Claro, Que los medios de comunicación lo están atacando por todos lados, en redes sociales, en cadenas televisivas, en cadenas de radio, lo está atacando gobiernos de otros países, pero ¿a quién está dando su política? A las personas que lo pusieron en el lugar, a la población. Ahora ven que no hay punto de comparación entre Donald Trump y María Corina Machado, que es algo que están tratando de hacer muchos influencers y, bueno, sí, principalmente influencers porque es lo que donde María Corina se mueve. Ella sí, se sí, mueve más en redes sociales que en medios de comunicación allá en Venezuela, porque eso nada más está acaparado por el chavismo. Te pusieron para algo, responden a las personas que te pusieron allí para que ejecutaras eso. No vengas a salir con un cuento distinto y tratar de convencer al respaldo popular que tienes
de que lo que ellos te están pidiendo es lo incorrecto. Sí me estoy dando a entender lo que estoy Sí, planteando. sí, En sí, sí, Venezuela te están poniendo ahí para que tú tomes decisiones trascendentales y que sea la persona que te ensucie de barro si es necesario, pero que saque, que libre este peo, vamos a hablarlo así, este peo de una forma u otra, no para que vengas ahora a estar dando expectativas de un plan misterioso, oculto, que todo el mundo sí, está esperando. cada vez que no funciona o que quede en evidencia que no tenían nada absolutamente planificado, entonces dejan ver que supuestamente hay otro plan oculto, que en realidad todavía no se puede revelar, es todo un misticismo, algo Ujú. que no, o sea, algo que realmente nunca va a suceder, pero que bueno, le hacen creer a la población de que existe Ellos algo. han sido bastante acertados en eso, ese misticismo, porque el venezolano de por sí le encanta lo que es el misticismo. Aquí Totalmente. tenemos gente que le encanta una vaina que se pintó en una pared, Bueno, el sí. agua chorreada de Idealizar, al óxido, venezolano ahí, le encanta, al exacto. Entonces se han latinoamericano en aprovechado general de le eso. encanta idealizar las figuras políticas, es algo Exacto. muy latinoamericano esto, de Sí, sí. volver a endiosar a las personas hasta cierto punto, y de hecho tú veías imágenes que se circulaban en redes de ella, no sé, vestida como Bolívar, o sea, situaciones que tú dices, por Dios, o sea Son cringe. bájale un poco, Sí, sí, bájale sí. dos, por favor. Está bien, resulta bien, se hizo lo que tenía que hacer, bueno, que no lo hizo. Bueno, de pinga, pues, pero es un líder político más, como cualquier otro. De hecho, peor, porque les viene mintiendo hace tanto tiempo y ustedes le siguen creyendo. Pero bueno, que con respecto al tema de estas políticas, eran las políticas con las cuales él impulsó su campaña, Donald Trump. Bueno, que el tema de la población venezolana en los Estados Unidos, principalmente por las políticas promovidas por el régimen de Nicolás Maduro, genera un problema, bueno, lamentablemente los venezolanos no podemos hacer absolutamente nada. Como presidente de los Estados Unidos, él tiene que priorizar la situación de los Estados Unidos, así como debería pasar en Argentina, como debe pasar en cualquier otro país. Cada presidente debe priorizar primeramente a sus ciudadanos y posteriormente a los demás. Correcto. Entendemos que la situación de Venezuela es una situación compleja que afecta a todas las naciones cercanas, e incluso a las que no son tan cercanas, pero entendamos que, o sea, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debe darle prioridad a los problemas de su país. Y al igual que Correcto. Argentina, yo lo mencioné muchas veces cuando ganó Javier Milei, muchos venezolanos decían, no, bueno, que ahora con Milei, Venezuela, y yo, mira, vamos por pasos. Yo creo que lo primero que debemos entender es que Javier Milei tiene que hacerse cargo de la situación Es un que es país. bastante compleja de Argentina, que le ha sido bastante cuesta arriba y que si bien ha podido generar cambios importantes, todavía le queda muchísimo, muchísimo, demasiado por delante para poder afrontar y para poder generar realmente un cambio, porque estamos hablando de un gobierno con un Congreso bastante complicado, estamos hablando de un Poder Judicial bastante complicado y con una tradición bastante fuerte de izquierda y de estatismo. Entonces no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, al igual que en Estados Unidos. Si bien el presidente de los Estados Unidos vino con mucha más fuerza, volvió porque esto es una máxima en política. Siempre que vuelves con más fuerza o por lo menos a hacer los cambios de forma más radical, como lo planteaba Nicolás Maquiavelo, cuando vuelves con todo, Sí. poniéndolo desde el punto de vista más coloquial, ¿no? Debemos entender que esto no es algo improvisado, es decir, cuando digo no es improvisado me refiero específicamente a la emigración de bandas delictivas al resto de América Latina y América del Norte. ¿Qué ocurre? Cuba en su momento le ofreció a Estados Unidos liberar presos políticos y enviaba barcos, y estos barcos que supuestamente estaban con presos políticos realmente tenían presos comunes. Esto es una política que ya ha sido implementada por la izquierda. Sí. Eh, Nuevo. y de esto generó, por supuesto, una gran problemática en Miami, en distintas partes de los Estados Unidos, gran parte de las mafias y organizaciones en su momento fueron manejadas por cubanos en Estados Unidos. ¿No? ¿Recuerdan aquella película de Scarface? Más o menos se veía algo Correcto. Correcto, de lo que sí. ocurría ahí, ¿no? Es más o menos para que tengan una idea en cuanto a ficción y realidad. Pero por ahí van los tiros. No es la excepción Venezuela. Esto no es algo improvisado. No es que los malandros de repente se les prende el bombillo y le digo, coño, ¿y si nos vamos de Venezuela todos para Perú? Y después nos vamos para Chile
y de repente, bueno, después que saqueamos bastante por allá, nos vamos para... No, eso no es así. O sea, las fuerzas policiales, el CICPC, todos estos organismos tienen contacto y siempre lo han tenido con las bandas delictivas No, vale. y se han mantenido informados uno de los otros y se han coordinado y así y mantienen comunicación, formas de operación, dónde se pueden manejar, dónde pueden no. Y así como lo hacen estos cuerpos policiales, también lo hace el régimen desde arriba. De hecho, el régimen, existieron grupos armados que simplemente eran bandas delictivas promovidas por el régimen que lo No que ellos pusieron a trabajar para ellos. llaman Claro, colectivos armados. los colectivos eran Claro, bandas criminales que eran le bandas dieron prácticamente criminales. no una licencia, pero una permisología. Bueno, trabaja para mí, vamos a trabajar juntos y nos entendemos. Porque lo Pero que no, hizo no el lo determina. régimen fue monopolizar, con ayuda de la oposición, ¿no? Monopolizar el uso de las armas y aparte monopolizar las bandas criminales. Lo que hizo fue generar una gran banda criminal liderada por el gobierno, es decir, por el Correcto. régimen, por la dictadura. Entonces, que estas organizaciones criminales, llámese Tren de Aragua, llámese, no sé, que si el Coqui, que el otro, que no sé, la gente de Tocorot, que si el otro, como sea, llámese como se llamasen estas organizaciones criminales que de repente migraran al resto de estos países, no es casualidad. Es decir, es una política pública promovida por el régimen para desestabilizar la región, así Sí. como lo fue financiar campañas como la campaña de Néstor Kirchner, como la campaña de Evo Morales, como la campaña de Cristina Kirchner, como la campaña de Massa, como la campaña de Petro. Lula da Silva, como las campañas de Vilma Rousseff, como ha sido en general en el resto del mundo promovido con dinero de los venezolanos, con dinero del petróleo, con dinero del peculio de los venezolanos, ha sido promover campañas políticas en el resto del mundo. Así también ha promovido la emigración de bandas delictivas para desestabilizar y generar un contexto en el cual se genera una problemática en estos países que conlleven a que de alguna manera esto no solo los perjudique, sino que los debilite políticamente, Claro. principalmente eso. Sí, 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 sí. No, y yo recuerdo que a veces pareciese que la población tiene una memoria muy, muy corta, pero hace pocos años fue viral en redes sociales, sobre todo en WhatsApp, porque fue donde WhatsApp, Telegram, mensajes directos, que más se movió esa noticia cuando estaban literalmente abriendo las cárceles, dándole libertad a personas que no había, porque en Venezuela nunca ha habido un debido proceso, ¿me entiendes? Entonces tienes personas que necesitaban haber sido ya descarceladas y tienen años, 5 años, personas que ya tenían tarjeta de descarcelación, pero seguían manteniéndose presas, pero habían personas que tenían penas mucho más extensas y en esa digamos así, en ese sorteo que se hizo, liberaron a cualquier tipo de delincuente, personas que sí deberían haber estado libres y, no, y que habían pagado su condena y estaban pasadas, pero muchos de ellos eran personas que estaban recién encarceladas o lo que sea, y también estaban afuera, producto de que no habían condiciones, no hay, en las cárceles venezolanas no hay condiciones salubres. Por ahí fue por donde comenzó, o ese fue el pretexto que usó el gobierno para eso. Y tampoco había un Oye, ¿y control. se dieron cuenta 20 años después? Sí, 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 se dieron cuenta 20, bueno, no 20 años después, pero ¿qué? 5, 3 años después ya estaban dando problemas en el resto de la región. Ya, eso fue Claro. así. Entonces, esa parte de la historia no es contada por, digamos, los medios de comunicación. Ahora tenemos este tipo de personas que están siendo enviadas a cárceles como las de máxima seguridad que tiene El Salvador. ¿Tú qué opinas de ese tipo de política? De las políticas como las de Bukele, ¿te refieres? Con Sí, respecto correcto. Sí, no, esas políticas internacionales que el gobierno de Donald Trump está enviando migrantes con récord criminal, tanto venezolanos como de otros países, a las cárceles de Bukele. Entre eso, hoy fue noticia que alrededor de 300 inmigrantes venezolanos fueron enviados a la cárcel de El Salvador y no retornados a Venezuela o otras cárceles dentro del país. bueno, lo primero que hay que ver es si efectivamente estos migrantes
eran o habían cometido, si fueron enviados a estas cárceles, pues, lo más probable es que hayan cometido delitos dentro de lo que son los Estados Unidos, ¿no? Sí, De alguna sí. manera. Más allá, porque por el hecho de ser inmigrante, simplemente te recae o sea, por el hecho de ser un inmigrante ilegal, el proceso más idóneo es, bueno, y el que corresponde es que te deporten de vuelta a tu país. Ahora, lo que no sabemos, o lo que no sé, desconozco, es si estas personas que fueron enviadas allá habían cometido algún tipo de delito Bueno, dentro de lo que es los Estados Unidos, en algún estado de los Estados Unidos. Si cometieron un delito, obviamente deben mayor. pagar su condena dentro de los Estados Unidos o, en este caso, si los Estados Unidos puede tener una filial fuera, ya sea, no sé, en una isla o en El Salvador, Que le no, sale más no, económico. Fue eso lo que planteó bueno, Estados Unidos. en ese caso, esto de hecho es un planteamiento que le ha hecho el presidente Bukele a varios países, incluso Argentina también le hizo un ofrecimiento con respecto para controlar el tema de la población penitenciaria. Sí. Este, y a mí me parece que es una propuesta interesante. Dentro de los Estados Unidos existen lo que son cárceles privadas. Esto vendría a funcionar en cierta forma de esta manera, similar a lo que son las cárceles privadas. Obviamente los presos dentro de este sistema penitenciario de alguna forma generan una reditualidad económica que les permite a ellos costear sus necesidades básicas y además como quien dice, algo positivo, no solo a la sociedad, sino que en términos económicos, al No que son una carga para el Estado, no son una carga para el no son una contribuyente. carga para el Estado y además generan un beneficio económico, lo cual es positivo tanto para ellos, a quienes se les ocupa, se les da un oficio, se les da un propósito, más allá de delinquir, más allá de robar, asesinar, violar o lo que sea por lo cual estén condenados, Sí. este, por lo cual me parece completamente positivo. Ahora, vuelvo y te repito, desconozco los casos particulares. Si estos Obviamente. son delincuentes y fueron encarcelados cometiendo algún tipo de delito o tienen algún prontuario delictivo en el cual ya se sabe que estas personas son de una banda criminal y se encontraban. Mira, yo como presidente, en el caso de estar en la posición de Trump, no solo los juzgaría como delincuentes si cometen un delito, si yo los veo, los veo, mejor dicho, o sea, si me llega el caso particular como funcionario, no solo como presidente, sino como funcionario, como la fiscalía, los Ujú. juzgaría como terroristas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grupos criminales que Han vienen cometido desde delito. Venezuela Sí. a este país, entonces, es decir, a los Estados Unidos, Argentina, como sea. Entonces, yo alegaría que las intenciones son mucho, poniéndome en condiciones, en situación de fiscal, ¿no? Defendiendo, en este caso, el Estado de los Estados Unidos, que la situación por la cual el móvil que los lleva a cometer delitos en otro país, emigrar a este país, es un móvil de desestabilización política, por lo cual, en tanto y en cuanto podrían ser considerados organizaciones terroristas. Y así debe ser considerado organizaciones como el Tren de Aragua, una organización terrorista que es impulsada y fomentada por el régimen de Nicolás Maduro. Y esto, por supuesto, viéndolo como ahora saliéndome de la figura de fiscal y viéndolo como la figura de político, podría incluso generar una estrategia política lo suficientemente fuerte como Ujú. para poder generar unas condiciones en las cuales me permita a mí generar más fuerza hacia el régimen de Nicolás Maduro. Claro, porque son los perpetuadores de esa situación. O sea, ellos Exactamente, vienen prácticamente financiados o vienen enviados por. Hay un liderazgo atrás de eso, que es totalmente. directamente otro gobierno, y Pero eso es son injerencia. organizaciones, como el caso del Mara Salvatrucha, entre otras Sí, organizaciones criminales que tienen un gran poder en los Estados Unidos porque lo tienen, igual que en sí. muchos grupos también, como me comentabas el caso de los haitianos tienen unas mafias muy fuertes allá en ciertos sectores de los Estados Unidos, entre otros que llegan a generar un problema a tal punto que estas organizaciones no solo son organizaciones criminales, sino que aparte tienen sedes fuera de lo que son los Estados Unidos, como lo es en Venezuela, como lo es en El Salvador, como lo es en otras naciones, y que desde ahí operan para desestabilizar y generar un problema social en naciones como los Estados Unidos. Hermano, ahora, estamos conscientes que lamentablemente, para la mayoría de nuestra población venezolana, que está tanto dentro como fuera del país, estas declaraciones que estamos dando, esta conversación que estamos teniendo sería bastante polémica, porque este tipo de
pensamientos, ¿verdad? Son los que generalmente tanto el régimen como los partidos muderos, digámoslo así, los toman o los desvirtúan y lo quieren hacer ver como que son personas que están priorizando a otras nacionalidades que a la nuestra. Nosotros no estamos atacando directamente aquí a nuestros conciudadanos, ya, no estamos atacando a los otros venezolanos. Para nada. Estamos haciendo un uso de razón, no estamos en contra. Muchos de ustedes van a pensar o van a decir, ustedes se creen gringos ahora, ustedes creen que los gringos son mejores, porque ese es el discurso que el socialismo maneja en nuestro país. No, no tiene nada que A ver mí me con hubiese eso. gustado que Venezuela hubiese tenido políticas similares en su momento, que Claro, en Venezuela hubiese sido una nación que realmente priorizara a los venezolanos, una nación que promoviera la libertad económica y no solo con la llegada de Chávez, mucho antes. Venezuela, más allá del tema del inmigrante en general, en Venezuela podía llegar cualquier loco y hacer lo que quisiera de cualquier sí, país, de cualquier nación. Y cuando hablamos de cualquier loco, soy bastante específico. En Venezuela llegaron muchos inmigrantes de Chile, de Perú, de Colombia, de diversas naciones que llegaron a infiltrarse dentro de las universidades, llegaron a infiltrarse dentro de las escuelas, y que promovían ideologías de izquierda, muchos de ellos ex guerrilleros, otros miembros de grupos de lo que ellos llamaban grupos de liberación en Perú, como el Tupac Amaro, en Chile también, movimientos estudiantiles que obviamente eran todos de izquierda, en Argentina también llegaron grandes grupos y eso generó lo que no solo, más allá de que obviamente los gobiernos de Venezuela promovían estas políticas de izquierda, entre comillas, democráticas, que trajeron consigo una población adormecida, independiente del Estado, eh, todos estos grupos, tanto porque en Venezuela también hubo un movimiento de grupos migratorios criminales que se movían desde Colombia, que se movían de distintos sectores y que azotaron a gran parte de la población en su momento, que generaron, como quien dice, generaron incluso lo que es centros urbanísticos que no son para operacionales, sí, nada urbanos, que es lo que nosotros, en Argentina se conoce como villas, allá en Venezuela son los barrios, lo que se conoce como barrio, acá barrio es otra cosa, acá un barrio es una urbanización, de ya. villas, se apoderaron de zonas, aumentaron la inseguridad, entre muchos, o sea, debemos entender que hay una diferencia, a ver, todas nuestras naciones son naciones constituidas por emigrantes, ¿ok? Tanto desde la llegada de los españoles en general, como en Estados Unidos, la llegada de los irlandeses, escoceses, o sea, son naciones que son formadas portugueses y en general en todo el mundo, la historia de la humanidad está basada en la llegada de grupos que emigraron y se constituyeron para, de forma pacífica, generar una vida sostenible, una vida armoniosa, pero es diferente cuando tú, con intenciones de robar, con intenciones de matar y de generar una ventaja aprovechándose del uso de la fuerza o de la malintención, quieres llegar a un país y llegas a este país Radical. de dañar y obviamente te generas o te conviertes en una amenaza para la población. Y esto debe ser controlado. Esto debe ser controlado, tanto en su momento debió ser controlado por Venezuela. No quiero decir que el principal problema de Venezuela fue la migración, no, el principal problema de Venezuela fue el chavismo. Pero estamos viendo el chavismo y el socialismo en general, bueno, no solo el chavismo. Que El fue chavismo mucho no llegó de antes, la exacto. nada, pero en países como Estados Unidos, sí, ciertamente la migración se ha vuelto un problema. La migración descontrolada, y ellos tienen todo el derecho, como estadounidenses, a decidir quién entra y quién sale a su país. Correcto. Te guste o no te guste, a quien le guste o no le guste, bueno, compadre, ese es su país. Ellos deciden si tú entras, sales, te quedas o no. Exacto. Tú verás después si te vas de vuelta a Venezuela o te vas para cualquier otra parte, pero tienen que velar por los intereses de su nación, así como nosotros debimos haberlo hecho, bueno, En nuestros nuestra parte. antepasados, ¿no? Porque nosotros hicimos lo que pudimos, pero pues, debieron haberlo hecho nuestros padres, nuestros abuelos, debieron haberlo hecho en su momento. Está bien que lo hagan los Estados Unidos. Y Claro. con respecto al tema de lo que es la población penitenciaria, yo con respecto a todas las políticas que aplica El Salvador, mira, yo personalmente estoy de acuerdo en cuanto a estas políticas. ¿Por qué? Sabemos que en Latinoamérica
el sistema penitenciario es un sistema completamente podrido, es un sistema Sí, penitenciario que más bien lo que genera es más actividad criminal y que tanto en Argentina como en Venezuela, en toda Latinoamérica, lo que tenemos es desde las cárceles, lo que tenemos son bandas criminales operando desde estas con más fuerza y generando incluso personas que ingresan a la cárcel que pueden hacerlo de forma inocente, es decir, personas ya sea que están esperando su condena o personas que de alguna forma fueron víctimas del sistema, porque puede ocurrir, el sistema no es perfecto, estas personas terminan incluso volviéndose otros criminales, porque no tienen otra alternativa, porque precisamente en un entorno en el cual o eres, comes o eres comido, no tienes otra opción que volverte otro más sí, de estas bestias que se encuentran. Y cuando digo bestias, lo digo en la forma de actuar, en la forma descorazonada que actúan para quitarle la vida a una persona, para de las quitarle pertenencias. la propiedad. Estas personas que no tienen empatía, porque no tienen empatía, la Claro, verdadera empatía con respecto a las víctimas. Y nosotros debemos priorizar los derechos de las víctimas antes que los derechos del victimario. Entonces, correcto. para ello debemos que buscar la manera de que se resarza el daño que se le comete a la víctima y generar un ambiente en el cual estas personas realmente sean rehabilitadas, pero dándole las condiciones para que estas personas puedan seguir delinquiendo, no vamos a hacer absolutamente nada. Nos parecerá o les parecerá a algunos bárbaro las condiciones en las que estas personas están viviendo allá. Sin embargo, las condiciones son bastante higiénicas, por lo que se pudo ver. Puedes ir a una cárcel en Venezuela o en Sí, Argentina, van a comparar las eso. condiciones infrahumanas en las que viven, Sí, además a lo que deben someterse entre presos para poder tener, por lo menos así sea una noche de sueño, a diferencia de lo que vas a ver acá, si bien es un régimen bastante que podría considerarse militarizado, estamos hablando de unas condiciones relativamente saludables, donde tienen comida, donde están pagando su condena y que estamos hablando de que no estamos hablando de presos comunes únicamente, estamos hablando principalmente de personas que han cometido doble homicidio, personas que han violado, han asesinado personas de la tercera edad, han asesinado hasta a sus padres, como es el caso de El Salvador. Sabemos, los que no saben, los invito a que investiguen un poco lo que son los rituales de iniciación de lo que es el Mara Salvatrucha, de todos los crímenes que tienen que cometer o que cometen a lo largo de su historia criminal. O sea, no estamos hablando sí, de un niño que se robó un pan en un supermercado. Estamos hablando de un tipo que le cortó las manos a una señora o le cortó la cabeza a un señor, porque sí, bueno, correcto, no lo coimió. correcto. Para finalizar, ¿qué después que pase esta ola, porque pues, yo tengo plena seguridad que esta ola de fanatismo está cerca de culminar en cuanto a lo que es este nuevo intento eh, de este liderazgo de vestido en María Corina y de Mundo González? Este es prácticamente el último tiro que ellos tienen como líderes. Después de esto, ¿qué deberíamos hacer los venezolanos o qué debería hacer la población venezolana para generar realmente una transición? Y créanme que no estoy hablando de ninguna transición negociada, pacífica, de la que sea. Un cambio de gobierno real en Venezuela. ¿Hacia dónde debería ver el ciudadano común? ¿En quién debería fijarse y cómo? Para que surja un nuevo liderazgo político. Bueno, es una pregunta bastante compleja. Sí, En cuanto a actores políticos, yo creo que lo primero que tiene que hacer el venezolano es desvincularse completamente de todo lo que es la clase política venezolana tradicional. Por más que tengan caras nuevas, siguen siendo los mismos viejos de siempre, mismos zorros viejos. O detrás de estos jóvenes también hay gente malintencionada con las mismas ideologías políticas. Yo creo sí, que lo primero es que la población venezolana internalice lo que está bien y lo que está mal, por dónde hemos venido y a qué nos ha llevado y qué debemos cambiar. Y entender que la discusión va más allá de un proceso electoral, entender de que realmente estamos frente a un régimen dictatorial, un régimen que no está dispuesto a entregar el poder de forma pacífica, de forma electoral. Eso no es posible. Una vez que entendamos todo esto, yo creo que se van a empezar a buscar alternativas reales a la salida del régimen. sí, No hay una fórmula mágica, es decir,
yo te puedo decir, bueno, de lo personal yo te diría, bueno, lo mejor es ir, caerle plomazo a esa cuerda sinvergüenza y sacarlos de ahí. Eso sería lo ideal. Ujú. Sin embargo, la población de alguna forma u otra debe apoyar y participar en todo lo que se haga en contra del régimen. Y debemos tomar en cuenta de que si bien muchos en su momento hemos impulsado iniciativas de forma personal, de forma grupal, distintas organizaciones, para generar alternativas distintas a lo que es la clase política tradicional, todas estas siempre terminan siendo opacadas por esta clase política. Entonces, mientras la población siga, mientras estos grupos sigan teniendo de alguna forma mayoritariamente un apoyo de la población, es difícil que exista una alternativa que permita realmente salir del régimen. Es decir, hay un influencer venezolano que siempre dice, que se llama Noel Leal, que él dice, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y ese es ahora el gran dilema. Muchas veces dirán que nosotros estamos en contra de la oposición y que lo único que hacemos es tirarle a la oposición, pero la Bueno, verdad es que directamente nos llaman chavita por no respaldar claro, la pero la temática verdad de es ellos. que ya todos sabemos quién es el chavismo y todos sabemos que es un régimen dictatorial y todos sabemos que son bárbaros y que están dispuestos a acabar con nuestras vidas, con nuestra Claro. familia, con nuestra libertad, con todo. Nosotros sabemos Con la quiénes son vida, estos con la vida, criminales. con la vida de las personas. Yo no como en cuento de nada. Claro, O sea, ellos, son para directamente ellos nosotros no criminales. tenemos ningún valor, nuestra vida no tiene valor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que dejar en evidencia que estas otras personas que te vienen engañando, que nos vienen engañando constantemente, no son las personas idóneas que ustedes deben seguir, que la población debe seguir. Entonces, hasta tanto la población personal no se dé cuenta y no entienda y empiece a buscar nuevas alternativas, empiece a comprender la realidad del asunto, veo difícil, veo con poca esperanza la salida del régimen de Nicolás Maduro, más allá de la presión que pueda hacer cualquier gobierno internacional. Porque si efectivamente estos líderes políticos que mucha gente apoyó, no fue nuestro caso, pero que mucha gente apoyó, tuvieran los huevos bien puestos, hubiesen ido directamente al gobierno de Donald Trump, al gobierno de Argentina, entre otros gobiernos, y hubiesen hablado claro con respecto a la situación de Venezuela. Es decir, mira, acá lo que está pasando es esto, tenemos una dictadura, tenemos un régimen que no está dispuesto a entregar el poder, yo estoy acá, no sé, metí en una embajada, me quieren matar, esto, lo otro, X, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Me puedes ayudar o no me puedes ayudar? Listo, ya está, así de simple. Pero Ahora, por último, para no eh, extendernos más, porque ya deberíamos ir finalizando. Está en estos momentos en posición Edmundo González de solicitar un apoyo armado para Venezuela, así como tuvo la oportunidad de hacerlo Juan Guaidó y no lo hizo, sino que se robó un poco de plata. ¿Está en posición ahorita Edmundo González de hacerlo? mira, de tener teóricamente el derecho de hacerlo, puede hacerlo, obviamente, porque tiene el apoyo de la población y el reconocimiento de la población hasta cierto punto, más allá de que yo no haya votado por él, de que tú tampoco lo hayan hecho, que muchos no lo hicimos y no quisimos convalidar esta farsa. Y cuando lo llamo farsa no digo porque realmente no haya sido electo, porque el tema es que en Venezuela tú votas, pero no eliges. A eso voy, o sea, más allá de que haya sido electo por gran Sí, en papel, parte de en la papel población. Edmundo es nuestro presidente, tanto tuyo como mío es nuestro presidente en Claro. papel. Entonces, el tema es que, sí, en derecho, el tema es precisamente al estar en derecho, ser el presidente en derecho tiene la potestad y tiene el reconocimiento de la población. A ver, la población a ti te apoyó y te llevó a un lugar donde tú tienes que tomar decisiones. Entonces, y las decisiones que tienes que tomar tienen que conllevar la libertad de una población. ¿Ok? Esto es un compromiso que tú asumiste en el cual si no te parecía que podías llevarlo a cabo hasta el final, no lo hubieses hecho y ya, así de simple, compadre, porque usted entonces para qué se puso los pantalones si no le quedan. Así de simple. Entonces, él obviamente no solo tiene el derecho, sino que tiene el deber de hacerlo, tiene el deber de buscar los medios necesarios para poder lograr la liberación de Venezuela, ya sea con el ejercicio de la fuerza, ya sea con la constitución de un ejército en el exilio, que se puede hacer, que lo puede hacer, que lo pudo hacer Juan Guaidó, que tampoco lo hizo, que, a ver, pero falta la voluntad para hacerlo y ese es el gran problema. Mientras no exista la voluntad para poder llevar a cabo las acciones que realmente conlleven a la liberación de Venezuela,
no va a ocurrir. Y esto ocurre precisamente porque estamos hablando de actores políticos que no están dispuestos a asumir las consecuencias, porque ¿qué? Esto puede conllevar a que él pueda perder la vida, que pueda perder la libertad, hay muchas cosas que pueden ocurrir en el proceso. Y obviamente Sí, los ahorita padres. la excusa es de que, bueno, hay dos excusas que se manejan en el discurso de quien en estos momentos lo están apoyando. Una es esa, que él no está en posición, que él no puede ahorita solicitar nada, que él no puede hacerlo, sino que eso es un proceso estrambólicamente complicado y casi imposible de realizar, que necesita toda la comunidad internacional, que, o sea, que se sale de sus manos, que él de su posición ahorita como presidente electo no puede hacerlo. De poder Y el puede. otro, y el otro, por eso porque te hice esa pregunta directamente. Y el otro es que, bueno, él no puede hacer nada de eso porque tienen secuestrado a su yerno y la familia amenazada. Ah, Ey, sí, bueno, pero ey, obviamente tú no tenías en cuenta que eso iba a ocurrir. exactamente. Ey, mira, Oscar Pérez, antes de hacer lo que hizo Oscar Pérez, sin tener los recursos y el recorrido que tiene toda esta persona, políticamente hablando, Oscar Pérez sacó parte de su familia de Venezuela porque Bueno, sabían que él se iba a poner en riesgo. Entonces, si tú, no, ellos no esperaban, como lo dijo María Corina últimamente, ellos no esperaban ese nivel de represión o de violencia el día de las elecciones. Por eso también, Capri le mandó a la gente a bailar salsa tocando las olletas y ella no, vamos a recoger papelitos porque las actas son las que nos van a liberar. Ninguno de y los ya, dos. ahora ya nadie está hablando de las actas, ya pasó de Exacto, moda el discurso de las actas. exacto, Fíjate, yo exacto. puedo, el mundo, a ver, no, que siempre va a haber una excusa de los operadores Sí, sí, sí. políticos, ¿no? Lo de la familia es absurdo porque, bueno, todo, durante toda la historia política todo el mundo hacía eso, todo el mundo exiliaba a su familia para poder, si vas a asumir un compromiso de este nivel ante un régimen o otro gobierno o en una guerra, ya sea, obviamente lo primero que tienes que hacer es resguardar a tu familia afuera y, bueno, agarras tú y, bueno, pones el pecho por ellos. Tú Claro. eres el representante de tu familia en ese caso y de la nación. Eso por un lado, así que bueno, no es una excusa. O sea, obviamente no es que se estaban enfrentando en un proceso electoral a, no sé, A a Henry otro Ramos, ¿no? político, Se estaban no. enfrentando al régimen, ¿no? Un régimen dictatorial que ellos han acusado una y otra vez de dictador. Entonces hablan para atrás y para adelante. Lo otro es, a ver, el proceso puede ser súper engorroso, pero si tú no lo inicias, no estamos haciendo absolutamente nada. Es decir, tú me dices, no, que yo no, él no puede solicitar, no, poder solicitar puede. O sea, yo puedo pedir que, no sé, cualquier cosa, que tú le puedes pedir plata a tu mamá. Bueno, que tu mamá te lo dé es una cosa, pero Exacto. tú se Pero lo yo pides. pues ya lo pediste, exacto. Hiciste lo Claro, correspondiente. yo hice el mandado. Yo fui, mira, mamá, préstame, no sé, $10. No, hijo, no tengo plata. Bueno, ya está, pero yo lo pedí. Yo Exacto. lo pedí. Entonces tú tienes tu constancia, tú tienes tu documento que diga, mira, yo estoy solicitando que Venezuela sea intervenida por este motivo, porque motivos hay como pasé Claro. el libro gordo de Petete. O sea, hay motivos. Entonces, bueno, mira, por este motivo, por el otro, y me va a decir que ellos no tienen un montón de abogados y un montón de gente que pueda redactarle todo un documento en el cual se pueda solicitar ante todos, pero jamás se ha hecho de parte de los líderes políticos de la oposición una solicitud de este tipo. Entonces, ahora, una cosa es que el proceso pueda ser engorroso, que todas las organizaciones lo engaveten, que las naciones lo engaveten, pero tú quedas como la persona que obviamente hizo la Intentó. solicitud. Exacto. Yo hice mi trabajo, yo llegué, acá está, yo solicité que el país fuera intervenido. ¿Por qué? Porque bajo estas condiciones la población venezolana está secuestrada. Que fue Entonces, para lo que me pusieron aquí. claro, para eso yo estoy acá, yo solicité. Ahora, nadie me paró bola, nadie me dio bola, como dicen acá. Entonces, bueno, eso ya es otra cosa. Aténganse a las Exacto. consecuencias, pero yo hice mi trabajo. Entonces, no vengan Exacto. a decir que no, que el proceso es una excusa política como para poder seguir, porque, a ver, ellos son comerciantes de esperanza. Entonces,
dentro de esta dinámica, ellos generan plata, ya sea tanto por temas de redes como por temas de organizaciones internacionales que los financian, como pasó con Guaidó, que ganó mucha plata. Entonces, esto es un negocio para ellos, más allá de lo que representa para la población venezolana, es un negocio. Y lo van a seguir manteniendo hasta que se les permita. Ellos van a estar ahí, así como lo hizo Guaidó, hasta que no sacó la última gota y que, bueno, la gente dijo, bueno, se dieron cuenta, es sinvergüenza, la cuestión, se investiga, todo esto. Y dentro de poco, dentro de un tiempo, van a también investigar a María Corina, van a investigar el mundo, y eso, las cosas van saliendo a la luz, tarde o temprano. Sí. Bueno, mi hermano, gran final, de verdad, muchas gracias por haberte tenido aquí. ¿Algo que quieras decir antes de cerrar este lapso de hoy? No, ¿Que gracias a quieras ti, mencionar? hermano. Muchas gracias a ti y bueno, siempre es un placer conversar contigo. Bastante ameno, bastante diverso. Hablamos de todo un poco. Creo Sí, que se sí, toca, creo que se tocaron todos los temas y principalmente yo creo que los venezolanos tienen que, y esto es un mensaje para todos los venezolanos, tanto fuera como dentro de Venezuela, empezar a confiar un poco en sí mismos, empezar a investigar un poco más sobre quiénes son los líderes políticos que ellos apoyan, empezar a formar ideas propias, a salir un poco de sus burbujas sociales y entender un poco más a fondo el gran problema que está enfrentando Venezuela y que está enfrentando el mundo. Y dejar de victimizarse. Yo entiendo que lo que vivimos fue una situación compleja, yo entiendo que emigrar no es fácil, pero entendamos que donde estemos tenemos que dar lo mejor de nosotros en la medida de lo posible y bueno, y dejar, como diríamos mucho, dejar en alto el nombre de nuestro país o lo que fue nuestro país y seguir adelante, así sea que nos corresponda adoptar estos nuevos países como nuestros y tener hijos que, bueno, ya no serán venezolanos en cierta forma, ¿no? Por nuestra herencia, pero pasarán a ser hijos también de estas naciones, dar lo mejor de nosotros y espero que con tiempo, enseñanza y dedicación podamos lograr el objetivo de volver a Venezuela, así sea de visita de vacaciones o así sea para liberarla, si es posible. Amén, amén, así es. Un abrazo, hermano. Hermano, igual, un abrazo, bendiciones. Igualmente, amén.